Bueno, es Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es el módulo de atención del adulto en urgencias y hospitalización en la rotación de cirugía. Y bueno, nuestro titular es el doctor David Sánchez Tirado y el equipo está conformado por Verónica Enríquez, Elías González, Satsi Jacobo, Guadalupe Jiménez y yo, Liliana Estrada. Y nuestro tema es líquidos y electrolitos. Nuestra exposición la dividimos en 3 puntos. Son líquidos corporales, cambios en los líquidos corporales y el tratamiento con líquidos y electrolitos. Y bueno, iniciando con líquidos corporales, tenemos que en el paciente quirúrgico es importante tanto los líquidos como los electrolitos, ya que estos van a tener cambios durante la operación. Va a haber cambios en el volumen y cambios en el volumen de los líquidos y cambios en la composición de los electrolitos, tanto en el periodo preoperatorio, durante la intervención y después de la intervención. Y bueno, esos también se van a modificar por respuesta al traumatismo generado en el sitio quirúrgico y también si el paciente presenta septicemia. Y bueno, tenemos el agua corporal total. Aproximadamente del 50 al 60% del peso total del cuerpo es agua. Tenemos una relación entre el peso corporal y el agua corporal total. Este se va a mantener siempre constante y también nos va a indicar la grasa corporal. Principalmente en los tejidos magros, como los músculos y los órganos sólidos, es donde vamos a tener mayor cantidad de agua. Y recordar que en los varones jóvenes y delgados va a haber un mayor peso corporal en agua que en pacientes de edad avanzada o personas obesas. Aquí el peso corporal en agua es mucho menor. Y bueno, tenemos que en el varón adulto joven, el 60% del peso corporal total es agua corporal total. En la mujer adulta joven, aquí es el 50% del peso corporal total, recordando que tienen un porcentaje superior de tejido adiposo y una cantidad menor de masa muscular. También debemos de tener consideraciones especiales. En los pacientes obesos hay que disminuir del 10 al 20%. Y en los pacientes que presentan desnutrición hay que disminuir también un 10%. También tenemos el agua corporal total de acuerdo a la edad. En los recién nacidos, el agua corporal total es aproximadamente del 80%. Cuando cumplen un año de edad, disminuye al 65% y después de esta edad se va a mantener constante. ¿Le podrías? Sí. Bueno, tenemos los compartimientos de los líquidos. Aquí tenemos que el agua corporal total se va a dividir en 3 compartimientos. Tenemos el plasma, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Del agua corporal total, 2/3 de esto va a ser líquido intracelular y 1/3 va a corresponder al líquido extracelular, el plasma y el líquido intersticial. Bueno, tenemos el agua extracelular que corresponde al 20% del peso total del cuerpo. Aquí el 5% va a ser plasma y el 15% va a ser líquido intersticial. El agua intracelular, el 40% del peso total del cuerpo, se va a encontrar en mayor cantidad en la masa del músculo estriado. Tenemos que, en cuanto a investigaciones, el agua extracelular se va a medir por métodos de dilución de indicador, en este caso bromuro de sodio y también sulfato radiactivo. Y bueno, el agua intracelular pues ya se va a medir restando el líquido extracelular. Y también tenemos algunos cálculos para sacar este peso. Tenemos que para sacar el agua corporal total es igual a 0.6 por el peso corporal del paciente. Para el líquido intracelular es el 0.4 por el peso corporal y para el líquido extracelular es el 0.2 por el peso corporal. ¿Le podría hacer a la siguiente? Bueno, la composición de los compartimientos de los líquidos, tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular. Este va a estar equilibrado en cada uno por cationes y aniones. En el líquido extracelular, el catión sodio y el anión cloruro y el bicarbonato.
Y en el líquido intracelular, el catión potasio y magnesio y los aniones fosfato y las proteínas. Este gradiente de concentración entre cada compartimiento se va a conservar por la acción de la bomba sodio-potasio, que va a funcionar por ATP y que estas se van a encontrar en las membranas celulares. El líquido extracelular, que corresponde a plasma y al líquido intersticial, va a diferir entre la composición iónica de cada uno. Tenemos que el plasma va a tener más proteínas, que son iones orgánicos, y también va a respetar el equilibrio de Gibbs-Donan, que es el equilibrio que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo. Las composiciones en el equilibrio se ven determinadas tanto por las concentraciones de los iones como por sus cargas. ¿Podrías darle a la siguiente? Y bueno, dentro de la composición tenemos que el plasma, la osmolaridad que va a tener el plasma se va a deber a las proteínas y el equilibrio de las fuerzas, que va a ser el equilibrio de los líquidos, principalmente por el endotelio capilar, y también que los compartimientos van a tener iones y proteínas, que este va a tener su paso restringido y el agua se va a poder mover con libertad. Entonces tenemos que el agua va a estar distribuida uniformemente en la totalidad del compartimiento y bueno, el volumen del agua aumenta relativamente poco el volumen de cualquier compartimiento. Y tenemos el sodio, este va a estar confinado al líquido extracelular y le va a dar propiedades tanto osmóticas como electrolíticas siempre y cuando este sodio esté unido al agua. Y bueno, los líquidos con sodio se van a distribuir por el líquido extracelular y también van a contribuir al volumen de los espacios intravasculares e intersticiales. De esta manera, si tenemos a un paciente y le administramos líquidos que contengan sodio, pues vamos a poder expandir el volumen intravascular y también vamos a aumentar el espacio intersticial hasta 3 veces. La siguiente. Y bueno, tenemos la presión osmótica. Los electrolitos van a tener actividades fisiológicas. Tenemos que van a tener el número de partículas por unidad de volumen, que se van a medir en milimoles, el número de cargas eléctricas por unidad de volumen, que son 1000 equivalentes, y los números de iones con actividad osmótica por unidad de volumen, que se van a medir en miliosmoles. Y bueno, esta concentración de los electrolitos es por una actividad de combinación química o equivalentes. Así tenemos que el equivalente de un ion es igual al peso atómico en gramos de este ion dividido entre la valencia del mismo. Y de esta manera tenemos dos tipos de iones, los iones univalentes y los iones divalentes. En este caso, los univalentes son los que tanto los miliequivalentes como los milimoles son los mismos. En este caso, el sodio, un miliequivalente de sodio es igual a un milimol. Y los iones divalentes, que son cuando la cantidad no es la misma, en este caso el magnesio, y tenemos que un milimol de magnesio es equivalente a 2 miliequivalentes igual de magnesio. Y tenemos que ambos deben de equilibrarse, tanto el número de miliequivalentes de cationes como el número de miliequivalentes de aniones. La siguiente. Y bueno, la presión osmótica. Tenemos la ósmosis, que es el desplazamiento del agua a través de la membrana. Y esto nos va a proporcionar un equilibrio osmótico. Aquí el agua se va a mover por la membrana semipermeable, de manera que se puede igualar ambos lados, y esto va a determinar tanto la concentración de solutos a ambos lados de membrana. Y bueno, la presión osmótica se mide en unidades de osmoles y en miliosmoles, que es el número real de partículas con actividad osmótica. Y bueno, tenemos 3 determinantes para la osmolaridad, en este caso las concentraciones de sodio, glucosa y urea. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos una fórmula para sacar la osmolaridad sérica calculada. En este caso es 2 veces la cantidad de sodio más la glucosa dividida entre 18 más el Bund dividido entre 2.8. Sumamos las 3 cantidades y esa es la osmolaridad sérica calculada del paciente. Tenemos también la osmolaridad. Aquí el líquido extracelular es igual a 310 y el líquido intracelular es igual a 290.
Aquí, cuando hay un cambio en la presión osmótica de un compartimiento, pues va a haber una redistribución de agua hasta que se puede igualar la presión osmótica entre los dos compartimientos. Y bueno, aquí tenemos el sodio, es un ejemplo, que si el sodio va a aumentar en el líquido extracelular, va a haber un desplazamiento neto del agua intracelular al extracelular. Por lo tanto, si disminuye, el agua se va a desplazar al interior de las células. Y bueno, el líquido intracelular va a compartir las pérdidas, tanto el cambio en la concentración o composición del líquido extracelular, y también va a haber un cambio isotónico en el volumen de cualquier compartimiento. Aquí no va a haber un desplazamiento neto de agua siempre y cuando la concentración iónica permanezca igual en ambos. Siguiente. Ahora hablaremos acerca de los cambios en los líquidos corporales. Bueno, como tal, hablaremos del intercambio normal de líquidos y electrolitos. Bueno, según la literatura consultada, mencionaba que en promedio una persona consume diariamente 2 litros. De estos, aproximadamente 65% los va a obtener por ingesta y el resto lo va a obtener por alimentos sólidos. Además, dentro de las pérdidas de agua diarias, tenemos que en las pérdidas sensibles van de 800 a 1200 mililitros por orina, de 250 mililitros en heces, y bueno, por sudoración va a ser en cantidades variables, pero cuando hay pérdida por sudor va a haber pérdida de electrolitos y de agua. Y en cuanto a las pérdidas insensibles, aproximadamente al día se pierden 600 mililitros. Dentro de estas, por piel 75% y por pulmones 25%. Sin embargo, esta cantidad de pérdidas insensibles puede llegar a verse aumentada al verse afectada por factores como son la fiebre, un hipermetabolismo o una hiperventilación. Además, tenemos que para eliminar los productos del metabolismo, los riñones deben excretar mínimo de 500 a 800 mililitros de orina al día, sin importar la ingesta que se haya tenido de agua. Y bueno, como tal, la clasificación de los cambios o bien trastornos en los líquidos corporales, vamos a poder categorizarlos en tres que van a ser los trastornos en volumen, los trastornos en la concentración y los trastornos en la composición. Es importante aquí mencionar que a veces los pacientes pueden llegar a tener los 3 trastornos al mismo tiempo. Sin embargo, cada uno de ellos va a ser único y va a tener mecanismos propios, por lo tanto, pues cada una de ellas debe de tratarse de manera individual. Hablando un poquito de lo que son los trastornos en volumen, tenemos que la ganancia o bien la pérdida isotónica de solución salina produce cambios en el volumen extracelular y va a tener un poco de impacto en el volumen intracelular. Así pues, si la ganancia o pérdida de agua libre en lo que sería el compartimento extracelular, lo que va a suceder aquí es que el agua se va a empezar a mover entre los dos compartimentos, entre el extracelular y el intracelular, hasta que queden en igualdad de solutos o igualdad de osmolalidad. Y bueno, a diferencia del sodio, los demás, digamos, iones que se encuentran en, en el compartimento extracelular, va a pasar algo diferente, ya que en estos no van a alterarse los cambios significativos en el número de partículas con actividad osmótica. Por lo tanto, en los demás iones, básicamente se va a poder detectar solo un cambio en la composición. Y bueno, dentro de estas tenemos que la alteración más común en los pacientes quirúrgicos va a hacer el déficit de volumen extracelular y esta a su vez puede ser agudo crónico. Los pacientes que presentan un déficit de volumen extracelular agudo van a presentar signos cardiovasculares y del sistema nervioso central, mientras que los que van a presentar un déficit de volumen extracelular crónico pueden presentar signos cardiovasculares del sistema nervioso central e ísticos, como puede ser la disminución en la turgencia de la piel y el hundimiento de los ojos. A su vez, tenemos que la causa más común de este déficit es la pérdida de líquidos gastrointestinales por aspiración nasogástrica, vómitos, diarrea o fístulas enterocutáneas. Y bueno, aparte de la causa más común, también tenemos que puede darse este déficit por secuestros secundarios de las lesiones de tejidos blandos, quemaduras o procesos intraabdominales como la peritonitis, obstrucción, una intervención quirúrgica prolongada.
Y bueno, además de los signos y síntomas, también en los exámenes de laboratorio podemos encontrar valores elevados de nitrógeno ureico sanguíneo si el déficit de este es muy grave, ya que va a haber una disminución en la filtración glomerular, lo que va a causar una hemioconcentración. Y bueno, dentro de los síntomas que en el déficit de volumen que puede presentar el paciente son pérdida de peso, disminución de la turgencia de la piel, taquicardia, ortástasis o hipotensión. Podemos encontrar las venas del cuello colapsadas, oliguria, hiperosmia o ilion. Y también, bueno, podemos llegar a encontrar en los pacientes un exceso en el volumen. Y cuando existe un exceso en el volumen puede ser a causa, bueno, puede ser por causa iatrogena o puede ser secundaria a una disfunción renal, insuficiencia cardíaca congestiva o a cirrosis. Aquí, en este exceso de volumen, vamos a encontrar un incremento de los volúmenes del plasma y del líquido intersticial. Y los síntomas que van a predominar en el paciente van a ser los pulmonares y los cardiovasculares. Además, los pacientes que van a quedar como más vulnerables van a ser los ancianos y los pacientes con enfermedad cardíaca, ya que de manera temprana pueden llegar a presentar insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar. Y dentro de los síntomas que pueden tener, pues, es el aumento del peso, edema periférico, incremento de gasto cardíaco, un aumento de la presión venosa central, y en lo contrario al déficit, podemos encontrar las venas del cuello dilatadas, distendidas, podemos encontrar algún soplo, edema intersticial y el edema pulmonar. Y bueno, ahora hablaremos un poco acerca del control de volumen. Bueno, para el control de volumen vamos a tener a receptores especializados. Dentro de estos tenemos a los osmorreceptores y a los barorreceptores. Los osmorreceptores van a ser sensores especializados que van a detectar incluso variaciones muy pequeñas en la osmolalidad de los líquidos y van a originar cambios en la sed y en las diuresis a través de los riñones. Así, por ejemplo, tenemos que cuando hay un aumento de la osmolalidad del plasma, se va a incrementar, digamos, se va a estimular la sed, entonces el individuo va a tener un mayor consumo de líquidos. Aparte de que se va a estimular el hipotálamo para que secrete vasopresina, lo que va a aumentar la resorción de agua por los riñones. Estos dos mecanismos van a hacer que se normalice la osmolalidad del plasma. Por otro lado, en los barorreceptores, estos van a modular el volumen en respuesta a cambios en la presión y el volumen circulante, mediante sensores especializados que se van a encontrar localizados en el callado aórtico y los senos carotídeos. Estos van a generar una respuesta a través de las ramas parasimpáticas y simpáticas, así como también van a dar respuestas hormonales que van a comprender a la renina, angiotensina, a la aldosterona, el péptido auricular natriurético y a las prostaglandinas renales. Bien, dentro de los cambios, bueno, ya hablamos de los cambios en el volumen, ahora hablaremos de los cambios en la concentración. Bien, los cambios en la concentración, tenemos que los cambios de sodio sérico son inversamente proporcionales al agua corporal. Por lo tanto, pues los cambios en este solamente se van a ver reflejados, como lo mencionamos, en la concentración. Y bueno, dentro de estos cambios tenemos a la hiponatriemia y a la hipernatriemia. La hiponatriemia va a suceder cuando la concentración sérica de sodio disminuye debido a un exceso en el agua extracelular en relación con este ion. Y bueno, en esta vamos a tener que el volumen puede ser normal, es decir, volémica, puede estar disminuida como es la hipervolémica y o bien aumentada como va a ser la hipervolémica. Además, bueno, se puede clasificar también debido a su duración, que puede ser aguda o crónica. Y bueno, tenemos que la mayoría de los pacientes que nos van a estar presentando una hiponatriemia puede ser bien por agotamiento de este mismo ion o bien porque se encuentra diluido. Entonces así vamos a tener a la hiponatremia dilucional y a la hiponatremia por agotamiento. La hiponatremia dilucional es causada cuando hay un consumo excesivo de agua o el exceso de o hay un exceso de iatrogeno por la administración intravenosa de agua libre. También se presenta en pacientes posoperados, ya que ellos van a ser propensos a secretar más hormona antidiurética, la cual va a aumentar la reabsorción de agua libre proveniente de los riñones. También existen diferentes medicamentos que tienen la capacidad de retener agua.
Dentro de estos vamos a encontrar los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, así como los inhibidores de la enzima y convertidora de angiotensina. Y bueno, aquí cabe mencionar que los pacientes que van a quedar más vulnerables a desarrollar una hiponatremia dilucional por fármacos van a ser los de más avanzada edad. Y la siguiente, por favor. Ajá. El otro cambio que podríamos tener es la hiponatremia. La hiponatremia por agotamiento. Y bueno, esta hiponatremia por agotamiento se debe a que va a existir un menor consumo de sodio o bien un aumento de la pérdida de líquidos que contienen sodio, como puede ser que el paciente tenga una dieta baja en sodio o la alimentación entérica, que por lo general suele ser baja en sodio. También puede deberse a pérdidas gastrointestinales, como ya sea por vómito, aspiración nasogástrica prolongada o diarrea. También puede ser por pérdidas renales, por el uso de diuréticos o que exista una nefropatía primaria. Y también puede llegar a darse el caso de que exista un exceso de soluto en relación con el agua libre, como es en la hiperglucemia, sin tratamiento o bien al administrar manitol. En este último punto tenemos que cuando se valora la hiponatremia en presencia de hiperglucemia, va a ser necesario calcular la concentración corregida de sodio. Por lo tanto, por cada 100 miligramos o 100 mililitros de incremento de glucosa plasmática por arriba del valor normal, se debe disminuir el sodio plasmático 1.6 mil equivalentes por litro. También puede darse el caso de que exista una pseudohiponatremia, cuando existe un aumento en extremo de lípidos y proteínas en plasma. Y ya que, bueno, como tal no va a existir una verdadera pérdida de sodio extracelular en relación con el agua. Y bueno, tenemos que estos pacientes que nos van a estar presentando una hiponatremia pueden desarrollar, sobre todo van a presentar síntomas del sistema nervioso central. Y estos se van a relacionar con una intoxicación celular hídrica y los incrementos concurrentes de la presión intracraneal. Además, uno de las complicaciones tempranas en estos pacientes puede ser la insuficiencia renal o ligúrica. Y bien, dentro de los síntomas que pueden presentar son como cefalea, confusión, reflejos tendinosos profundos, hiperactivos o hipoactivos, convulsiones, incluso llegar al coma. Y también puede haber un incremento en la presión intracraneal. Pueden presentar debilidad, fatiga, calambres musculares, anorexia, náuseas, vómito, diarrea acuosa, una hipertensión, bradicardia, si existen incrementos importantes en la presión intracraneal, epífora, salivación y oliguria. Y bueno, el otro cambio que podremos tener es la hipernatriemia. Y bueno, esta sucede cuando hay una pérdida de agua libre o por aumento del sodio en casos en los que hay exceso de agua. Y tenemos tres tipos. Puede existir una hipernatriemia hipervolémica, una hipernatriemia normovolémica o bien una hipernatriemia hipovolémica. Dentro de la hiponatremia hipervolémica puede deberse a que exista una administración iatrógena de líquidos que contienen sodio o un exceso de mineral corticoides, como sucede en el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing y la hiperplasia suprarrenal congénita. La característica de la hipernatremia hipervolémica, tenemos que se va a registrar sodio en orina mayor a 20 mil equivalentes por litro y una molaridad urinaria superior a 300 milismoles por litro. En la hipernatremia normovolémica, bueno, esta se puede ser causada por causas renales o extrarrenales de pérdida de agua. Dentro de las renales tenemos, por ejemplo, la diabetes insípida, el uso de diuréticos o la existencia de una nefropatía. En las extrarrenales vamos a poder que pueda haber una pérdida gastrointestinales o por piel o por la piel. Y bueno, en la hipernatremia hipovolémica tenemos que la característica de esta es que existen concentraciones urinarias de sodio menores a 20 mil equivalentes por litro y la osmolaridad de la orina va a ser inferior a 300 o 400 milismoles por litro. Y bueno, las pérdidas extrarrenales de agua pueden ser secundarias o a eliminaciones gastrointestinales de líquidos o por la piel.
Y tenemos que, bueno, como tal, pacientes sintomáticos se van a presentar cuando se encuentra una concentración sérica de sodio que excede los 160 miliequivalentes por litro. Sin embargo, cuando se obtiene este dato en los pacientes, es un indicativo de que el paciente va a presentar una alta mortalidad y una alta morbilidad. Y dentro de los síntomas que pueden llegar a tener estos pacientes son inquietud, letargo, ataxia, irritabilidad, espasmos tónicos, delirio, convulsiones, incluso llegar al coma, debilidad, taquicardia, hipotensión, pueden presentar síncope, mucosas viscosas secas, lengua roja tumefacta, disminución de la saliva y las lágrimas, oliguria y fiebre. Ok, vamos a continuar con lo que son cambios en la composición, las causas y los diagnósticos. Ok, iniciaremos con el potasio. El potasio, sus valores normales van de lo que son 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro, que ante cualquier cambio, por mínimo que sea, pueden tener efectos sobre estos valores, dando como resultado o una hiperpotasemia, que es donde existe una concentración sérica de potasio mayor de los límites normales, o una hipopotasemia, en donde la concentración sérica es menor a la normal. ¿Qué va a causar una hiperpotasemia? Un consumo excesivo de potasio. Este incremento del consumo puede deberse a lo que son complementos orales o intravenosos o a transfusiones sanguíneas. También factores como lo es la hemólisis o una hemorragia del tubo digestivo pueden facilitar una liberación de potasio hacia lo que es el líquido extracelular, lo que conllevaría también a una hiperpotasemia. La hiperpotasemia también puede presentarse por aumento de la liberación del potasio de las células, por ejemplo, en un caso de acidosis, o cuando existe un incremento rápido de la osmolaridad, por ejemplo, en los casos de hiperglucemia, o con la administración de lo que sería manitol. También fármacos como lo es la espironolactona y los YECAS. Estos YECAS, al interferir con lo que es la actividad de la aldosterona como tal, van a inhibir el mecanismo renal normal de la extracción de potasio, lo que va a favorecer pues un estado de hiperpotasemia. Y bueno, también las patologías como lo que son la insuficiencia renal tanto aguda como crónica también predisponen a una excreción de potasio, a que ésta se vea disminuida y causen pues una hiperpotasemia como tal. Ok, ¿cómo se va a manifestar una hiperpotasemia? Los síntomas de hiperpotasemia van a ser sobre todo gastrointestinales, como lo son náuseas, vómitos, un cólico intestinal y diarreas. También pueden presentarse lo que son síntomas neuromusculares, que van a ser desde una debilidad muscular, una parálisis ascendente y puede llegar hasta presentarse lo que es una insuficiencia respiratoria. Y síntomas cardiovasculares. Estos síntomas cardiovasculares van a ser principalmente lo que son arritmias o un paro cardíaco. Sin embargo, también pueden presentarse lo que son alteraciones en el electrocardiograma, como lo sería una ampliación de lo que es el complejo QRS, una onda P aplanada, el intervalo PR prolongado o formación de ondas senoidales o una fibrilación ventricular. Ok, ¿qué va a causar una hipopotasemia? La hipopotasemia, pues es esta alteración del potasio, es más común en comparación a lo que es la hiperpotasemia y esta va a ser causada por un consumo inadecuado de potasio o por una excreción renal excesiva, como lo es en los casos de un hiperaldosteronismo. También puede ser por una pérdida de potasio en secreciones patológicas, por ejemplo, en lo que son diarreas o vómitos. Y bueno, esta hipopotasemia, ¿cómo se va a manifestar? Las manifestaciones clínicas de esta hipopotasemia a nivel gastrointestinal van a incluir principalmente estreñimiento. A nivel neuromuscular se va a presentar fatiga, una disminución de los reflejos tendinosos o una parálisis. A nivel cardiovascular
pueden presentarse igual un paro cardíaco o una arritmia, y también van a existir ciertas alteraciones en el electrocardiograma que van a orientarnos hacia un posible diagnóstico de hipopotasemia, como lo van a ser las ondas U, el aplaneamiento de la onda T y cambios en el segmento ST principalmente. Ok, continuando con el calcio. Los valores normales de calcio van a ser de 8.5 a 10.5 miliequivalentes por litro, aproximadamente. Y pueden presentarse alteraciones como lo es una hipercalcemia, que se va a definir como una concentración sérica de calcio mayor de los límites normales, o una hipocalcemia, que se va a definir como una concentración sérica de calcio menor de los límites normales. ¿Qué nos puede causar una hipercalcemia? Principalmente factores como lo que es el hiperparatiroidismo primario o afecciones malignas. Por afecciones malignas nos referimos a las metástasis óseas, por ejemplo, y también tumores como lo son tumores de pulmón, de mama, en riñón, próstata, etcétera. ¿Cómo se va a manifestar esta hipercalcemia? Entre los síntomas de hipercalcemia se van a encontrar ciertas alteraciones neurológicas, como lo es la debilidad y los dolores musculoesqueléticos. Puede haber un estado de confusión e inclusive de coma. Entre los síntomas gastrointestinales puede presentarse un estado de anorexia, por ejemplo, náuseas o vómitos, dolor abdominal, etc. Y a nivel de corazón, puede presentarse lo que son arritmias, una hipertensión, además de ciertas alteraciones igual en el electrocardiograma, como por ejemplo el acortamiento del intervalo QT, un bloqueo auriculoventricular, entre otros. Y bueno, a diferencia de las anteriores, aquí sí puede haber afectaciones a nivel renal, y estas se van a presentar principalmente por lo que es la poliuria o por una polidipsia. La hipocalcemia. ¿Qué nos puede causar una hipocalcemia? Esta puede ser causada por múltiples entidades, como lo es una pancreatitis, por infecciones masivas de tejido blanco, por ejemplo, una fascitis necrosante, por enfermedades como insuficiencia renal, un hipoparatiroidismo o inclusive en lo que es un síndrome de choque tóxico. Además, también puede presentarse en lo que son neoplasias, en las que exista un aumento en la actividad osteoclástica, por ejemplo, en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata. ¿Cómo se va a manifestar esta hipocalcemia? Las manifestaciones clínicas de esta hipocalcemia a nivel neuromuscular van a incluir lo que son parestesias en cara y extremidades. Puede haber igual espasmos. Aquí algo característico es el espasmo carpopedálico. Puede haber tetania y convulsiones. También puede existir un estado de hiperreflexia y se presentan dos signos característicos de hipocalcemia, el signo de Bostek y el signo de Trousseau. El signo de Bostek es prácticamente una contracción de los músculos faciales al estimular pues la zona del nervio facial anterior. Y el signo de Trousseau hace referencia a ese espasmo doloroso del carpo al aplicar presión. En una hipocalcemia también puede presentarse lo que es una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y alteraciones en el electrocardiograma, como lo es el intervalo QT prolongado, que es como el que comparte con las alteraciones pasadas, bloqueos cardíacos y una fibrilación ventricular. Ok, continuando con el fósforo. El fósforo, sus valores normales van a ser de 2.8 a 4.5 miligramos por decilitro aproximadamente, aunque esto puede variar. Donde la hiperfosfatemia va a ser el estado donde existe pues una concentración sérica de fosfato superior a los valores normales, y una hipofosfatemia, lo contrario, donde va a existir una concentración sérica de fósforo menor a los límites normales. La hiperfosfatemia puede ser causada por lo que es una disminución de la excreción urinaria del fósforo como tal,
un incremento del consumo y una liberación de fósforo endógeno. Esta liberación de fósforo endógeno tiene que estar aumentada. Ahora, casi todos los casos de esta hiperfosfatemia cursan de manera sintomática. Sin embargo, cuando esta hiperfosfatemia es prolongada, puede causar lo que son complejos metastásicos, tanto de calcio como de fósforo, en lo que son tejidos blandos. Son las zonas que más se ven afectadas. Por otro lado, la hipofosfatemia puede ser causada por un incremento de la excreción de este fósforo, una disminución del consumo o por lo que es la captación gastrointestinal reducida debido a una absorción deficiente. Y bueno, igual, la hipofosfatemia por lo regular no presenta lo que son manifestaciones clínicas hasta que la concentración de fósforo disminuye ya de manera grave. Entonces, estos síntomas se van a manifestar como una disfunción cardíaca o por debilidad muscular. Y bueno, en cuanto al magnesio, sus valores normales van de 1.5 a 2.5 mini equivalentes por litro. La hipermagnesemia se va a definir como lo que es la concentración sérica de magnesio mayor de los límites normales, y una hipomagnesemia va a ser la concentración sérica de magnesio, perdón, ahí hay un error, de magnesio menor de los límites normales. ¿Qué va a causar una hipermagnesemia? Una insuficiencia renal grave, principalmente. Esto va a estar aunado a una alteración en su excreción. Un consumo excesivo de magnesio también puede ser la causa de esta alteración. Un traumatismo masivo o un estado de acidosis grave. Entre las manifestaciones clínicas de esta alteración van a predominar lo que son náuseas y vómitos. Puede haber una disfunción neuromuscular donde la debilidad va a estar muy presente, letargo e hiporreflexia, una hipotensión, e inclusive puede presentarse un paro como tal. Y en cuanto al electrocardiograma, puede verse un aumento del intervalo PR o un ensanchamiento de lo que vendría siendo el complejo QRS. Y bueno, la hipomagnesemia va a ser causada por alteraciones en el consumo de que esté disminuido, por alteraciones en la excreción renal, otra vez aquí, lo que es una enfermedad renal, por ejemplo, y en pérdidas patológicas. ¿Esta cómo se va a manifestar? Por una hiperactividad neuromuscular y del sistema nervioso central. Por ende, va a haber unos reflejos hiperactivos. Pueden presentarse lo que son temblores en músculos, un estado de tetania. Nuevamente, los signos de Bostek y de Trousseau positivos, delirio, convulsiones, y en cuanto al electrocardiograma, puede presentarse lo que es la prolongación del intervalo QT y PR, una depresión del segmento ST y un aplanamiento o una inversión de las ondas P. Y bueno, básicamente este es el signo de Bostek y el signo de Trousseau. Donde, bueno, el signo de Bostek ya habíamos dicho que era prácticamente se ve afectado lo que son las zonas del nervio facial, y el signo de Trousseau lo que es la zona del carpo. Bueno, los cambios en la composición. Vamos a comenzar con las soluciones parenterales. Bueno, existen varias soluciones electrolíticas para la administración parenteral. El tipo de líquido que se administra depende del estado de volumen del paciente y del tipo de anormalidad de la concentración o composición existente. Tenemos diferentes soluciones electrolíticas para la administración parenteral, como lo son líquido, bueno, tenemos ahí lo de líquido extracelular, Ringer con lactato, cloruro de sodio al 0.9%, glucosada al 5% en cloruro de sodio al 0.45%, glucosada al 5% en agua y cloruro de sodio al 3%, lo cual aquí pues podemos ver su composición electrolítica. La siguiente, por favor.
Bueno, tenemos la solución Ringling por lactato y la solución salina normal. Estas se consideran isotónicas y son útiles para restituir pérdidas gastrointestinales y los déficits del volumen extracelular. El Ringling con lactato es ligeramente hipotónico y porque contiene 130 miliequivalentes de lactato. Se utiliza lactato en lugar de bicarbonato porque es más estable en líquidos intravenosos durante el almacenamiento. Y bueno, en la reanimación, utilizando Ringer con lactato, bueno, esta se utiliza porque está activa la respuesta inflamatoria e induce apoptosis. La siguiente, por favor. La solución de cloruro de sodio. Bueno, el cloruro de sodio es ligeramente hipertónico y contiene 154 miliequivalentes de sodio equilibrados con 154 miliequivalentes de cloruro. La concentración alta de cloruro impone una carga importante de este ion a los riñones y podría provocar una acidosis metabólica hiperclorémica. Sin embargo, es una solución ideal para corregir los déficits de volumen acompañados de hiponatremia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Las soluciones de sodio. Bueno, estas son menos concentradas, como el cloruro de sodio al 0.45%. Son útiles para restituir pérdidas gastrointestinales en curso y conservar el tratamiento con líquidos en el postoperatorio. Esta solución proporciona suficiente agua libre para las pérdidas insensibles y suficiente sodio para ayudar a los riñones a ajustar las concentraciones séricas del mismo. La adición de glucosa al 5%, bueno, aquí va a haber 50 gramos de glucosa por litro, proporciona 200 calorías sobre litro. Y bueno, la glucosa siempre se va a añadir a soluciones de 0.0 gramos de cloruro de sodio con 154 miliequivalentes a fin de conservar la osmolaridad. Y bueno, para así que se evite la lisis de los glóbulos rojos que podría ocurrir con la administración rápida de líquidos hipotónicos. Y bueno, es útil añadir que el potasio, bueno, el potasio una vez que se establecen las funciones renal y la diuresis. Bueno, vamos a seguir con los líquidos opcionales para la reanimación. Aquí vamos a usar ay, ¿quién le está moviendo? Muy bien, vamos a seguir con líquidos opcionales para reanimación. Aquí vamos a utilizar soluciones salinas hipertónicas. Estas pueden ser de 3.5 y 5%. Esto va a ser para corregir el déficit, bueno, los déficits graves de sodio. Y también podemos utilizar solución salina hipertónica al 7.5%. Esto va a ser para una terapéutica en pacientes con lesiones cerradas de la cabeza. También va a ayudar a incrementar la perfusión cerebral y disminuye la presión intracraneal, por lo tanto, reduce el edema cerebral. Pero hay que tener precaución porque preocupa el incremento de hemorragias por ser un vasodilatador arteriolar. La que sigue, por favor. Y bueno, también tenemos los coloides en pacientes quirúrgicos. Esto va a servir para la expansión del volumen plasmático. Esto también lo podemos usar en un choque hemorrágico grave, porque aumenta la permeabilidad de la membrana capilar y esto puede empeorar el edema y deteriorar la expansión ística. Y bueno, de estos vamos a tener cuatro tipos, los cuales son albúmina, dextranos, etalmidón y gelatinas. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a empezar con la albúmina. Esta se prepara a partir del plasma humano, se esteriliza con calor y tiene un peso molecular aproximado de 70,000. Esta la vamos a encontrar en solución al 5% con una osmolaridad de 300 miliosmoles sobre litro y al 25%. Lo que nos puede ocasionar son reacciones alérgicas, inducir insuficiencia renal y nos puede deteriorar la función pulmonar. La que sigue, porfa.
Bueno, los dextranos. Estos son polímeros de glucosa elaborados por crecimiento de bacterias en medios de sacarosa. También las vamos a encontrar en soluciones y estas las podemos encontrar en peso molecular desde 40.000 hasta 70.000. Estas son utilizadas para disminuir la viscosidad sanguínea, pero nos puede provocar alteraciones en la viscosidad. Estas suelen utilizarse dextranos junto con solución salina hipertónica para ayudar a conservar el volumen intravascular. La que sigue, por favor. Y de soluciones de hidroxetilalmidón. Estos son expansores del plasma, soluciones para restitución del volumen. Estas tienen un peso molecular entre 1000 a 3 millones. Esto lo que nos puede provocar son alteraciones hemostáticas, hemorragia posoperatoria en pacientes que han sido sometidos a operaciones de corazón o neurológicas. También puede provocar inducción renal en enfermos con choque séptico y en receptores de riñones, coagulopatía y acidosis hiperclorémica. La que sigue, de favor. Y bueno, de gelatinas. Estas se elaboran a partir de colágenas bovinas y hay dos tipos principales, la gelatina unida a urea y gelatina succinilada. Estas lo que van a provocar es que alteran el tiempo de coagulación sanguínea. La que sigue, de favor. Y bueno, aquí les puse un cuadro de líquidos opcionales para la reanimación, como lo que vimos que era la solución salina hipertónica, la albúmina al 5%, albúmina al 25%, los dextran, etalmidón, exten y gelofusina. Aquí igual se mencionan los pesos moleculares, la osmolaridad y el sodio que contiene. La que sigue, de favor. Y bueno, vamos a hablar ahora de la corrección de las anomalías electrolíticas que ponen en peligro la vida. Vamos a empezar con el sodio. Bueno, en hipernatremia, este tratamiento consiste en corregir el déficit y la concurrencia, el déficit concurrente de agua. Esto va a ser en pacientes hipovolémicos porque es necesario restablecer el volumen con solución salina normal. La que sigue, por favor. Una vez que se ha logrado el estado de volumen adecuado, vamos a restituir el déficit de agua con líquido hipotónico. Esto va a ser con dextrosa al 5% en un cuarto de solución salina normal o en pacientes que no toleren esta terapeuta, se puede usar agua por vía intestinal. Y bueno, la fórmula para estimar la cantidad de agua necesaria a fin de corregir la hipernatremia es la que tienen aquí abajito, que es el déficit de agua, es igual al sodio sérico menos el 140. El 140 de arriba y de abajo es como la constante, eso es de cajón. Y TBW, que es el agua corporal total, como lo había explicado hace ratito Lili, es la masa corporal magra. En hombres se estima que es el 50% y en mujeres el 40%. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento de hipernatremia aguda sintomática es ajustar el ritmo de administración del líquido para lograr una disminución de sodio sérico no mayor de un mini equivalente por hora y 12 mini equivalentes al día. En hipernatremia crónica, esto se debe de llevar a cabo con una corrección más lenta, es decir, a 0.7 mini equivalentes hora, ya que la corrección rápida suele originar edema cerebral y herniación. Es aceptable la restitución oral, pero si no la tolera, el paciente puede ser intestinal o intravenosa con solución salina normal de 0.45 o hasta el 0.22%. El tipo de líquido que vamos a elegir es dependiendo de la gravedad y la facilidad de la corrección. Cuando se utiliza solución glucosada al 5%, es necesario tener precaución a fin de evitar una corrección muy rápida, por lo que les había mencionado, por lo del edema cerebral y la herniación. Cuando se lleva a cabo esto, siempre hay que tener valoración, valoración neurológica. Y bueno, en hiponatremia, el tratamiento aquí se va a basar en restringir el agua libre y, si es grave, administración de sodio. En la hiponatremia sintomática se va a manifestar hasta que el valor sérico del sodio sea de 120 mini equivalentes o menor.
Cuando existen síntomas neurológicos, la solución salina isotónica al 0.9%. También hay que incrementar el sodio a no más de un mini equivalente litro por hora hasta que la concentración sérica de sodio sea de 130 mini equivalentes o menores. Como lo dijo hace rato Fer, los valores son desde 135 hasta 145, por eso es que hay que llevar la restitución hasta 130 y ya después ahí paulatinamente. La que sigue, por favor. En hiponatremia, corrección de hiponatremia asintomática, debe incrementar el valor de sodio a no más de 0.5 mini equivalentes litro hasta un máximo de 12 mini equivalentes litro al día. Más lento en la hiponatremia crónica, igual por las complicaciones que puede traer si es que lo hacemos de una manera apresurada. La corrección rápida de la hiponatremia nos puede causar mielinolisis pontina, convulsiones, debilidad, parecias, movimientos asinéticos y falta de respuesta y originar daño cerebral permanente o puede llegar hasta la muerte. Y bueno, para hacer estos tratamientos o hacer estos análisis, nos podemos basar en imágenes de resonancia magnética porque son buenas para el diagnóstico. La que sigue, de favor. Vamos ahora con el potasio. En hiperpotasemia, el tratamiento consiste en reducir el potasio total del cuerpo. El potasio se elimina del cuerpo con resina de intercambio catiónico. Aquí lo que podemos usar es cayelate, cayexelate. Este va a ser administrado vía oral o rectal, o también podemos utilizar albuterol o salbutamol nebulizado. Esta va a ser de 10 a 20 miligramos. Ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento, como les había mencionado, se puede usar salbutamol nebulizado desde 10 hasta 20 miligramos en 4 centímetros cúbicos en solución fisiológica por 10 minutos. Esta terapéutica, o bueno, esta medida la vamos a usar cuando la hipercalemia es leve, pero también la podemos usar cuando la hipercalemia es moderada o coadyuvante en casos severos, es decir, que la vamos a usar junto con otros tratamientos. Este va a ser un intercambio catiónico, como ya nos los había explicado hace rato Fer. Y la que sigue, por favor. En asemia, si hay alteraciones en el electrocardiograma, debe administrarse cloruro de calcio o glucanato de calcio de 5 hasta 10 miligramos de solución. Esto va a ser al 10%. Esto para contrarrestar efectos miocárdicos de la hiperpotasemia. Y todas estas medidas de las que hemos estado hablando son temporales, duran aproximadamente desde 1 hasta 4 horas. Y cuando estas terapéuticas fracasan, lo que se debe de hacer es la diálisis. La que sigue, porfa. Y bueno, aquí este cuadrito es del tratamiento de hiperpotasemia sintomática. Aquí, como ya se dijo, lo que se puede usar como el cayexelate. Aquí se mencionan las dosis, cambios del potasio, contrarrestar efectos cardíacos, igual glucanato de calcio de 5 a 10 miligramos de solución al 10%. Y bueno, en esta tablita nos podemos basar. La que sigue, por favor. En hipopotasemia, el tratamiento va a consistir en restituir el potasio. El ritmo se debe determinar a partir de los síntomas. La restitución por vía oral en hipopotasemia leve y sintomática es bien controlada vía oral, pero si el paciente no la tolera, van a necesitar otra vía de administración. Se quiere administrar el potasio en forma intravenosa cuando la hipopotasemia sea menor a 3 mini equivalentes litro o a la intolerancia oral, como ya se ha dicho. Esta debe administrarse a no más de 10 mini equivalentes por hora en un ambiente sin vigilancia o hasta 40 mini equivalentes por hora cuando se acompaña de vigilancia por medio de electrocardiograma. La que sigue, por favor. Y bueno, para
calcular el potasio o el déficit de potasio, vamos a entender que el calcio total, mini equivalentes, es igual a la concentración ideal de potasio menos la concentración real de potasio. Y hay que recordar, como ya lo vimos hace rato, que por cada disminución de un mini equivalente litro de potasio sérico, las reservas de potasio han disminuido desde 200 a 400 mini equivalentes. Y recordar que no se debe de administrar no más del 20 mini equivalentes por hora y no más del 400 mini equivalentes en 24 horas. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se va a administrar el cloruro de potasio por vía endovenosa? Bueno, en neonatos y en niños puede ser vía periférica con una recomendada de 40 mini equivalentes litro máximo mini equivalentes. También puede ser por vía central. La recomendada para neonatos es 80 mini equivalentes, máxima de 100, y ellos desde 80 hasta 200. Y si lo vamos a aplicar en solvente de dilución, lo recomendado para neonatos, tanto en niños, es en solución fisiológica con un alternativo de dextrosa 5%. Y la velocidad de infusión en neonatos va a ser desde 0.25 hasta 0. Mini equivalentes por kilogramos por hora sin superar los 20 mini equivalentes por hora. Y en niños va a tener una velocidad de infusión de 0.5 mini equivalentes por kilogramo hora restringida a unidad de cuidados intensivos. La que sigue, de favor. Y bueno, en adultos, cuando el déficit es crítico, es decir, mayor al 20%, debemos recordar que aquí debe ser un manejo en cuidados intensivos. Aquí la administración de la infusión de cloruro de potasio bajo continua monitorización clínica y electrocardiográfica y va a ser aplicada intravenosa, utilizar acceso venoso central. Ya en pacientes adultos va a ser intravenoso vía central. Lo que sigue. Y bueno, aquí igual seguimos con la misma tabla. Hace rato vimos los de severo, moderado, leve y también se puede ver cuando no hay síntomas o no hay déficit. Aquí les dejo esta tabla que viene bastante explicada y lo único que hay que recalcar es de que la aplicación es central. La que sigue, de favor. Para el calcio, cuando tenemos hipercalcemia, el tratamiento se va a basar en el trastorno si es sintomático, es decir, cuando las concentraciones séricas exceden los 12 miligramos sobre 100 mililitros. Y el nivel crítico para el calcio sérico es de 15 miligramos sobre 100 mililitros. Cuando se presentan síntomas, puede progresar rápidamente y causar hasta la muerte. La que sigue, de favor. En hipocalcemia, cuando la hipocalcemia es asintomática, se puede administrar calcio por vía oral o intravenosa. La hipocalcemia sintomática aguda, vamos a ocupar glucanato de calcio al 10% por vía intravenosa. Lograr una concentración sérica desde 7 hasta 9 miligramos en 100 mililitros. Y de ser necesario corregir los déficits ocurrentes de magnesio, potasio y pH. Esto porque si no se corrigen antes, no se va a poder corregir la hipocalcemia. La que sigue, por favor. Si solo se puede medir el calcio total y la concentración proteica es normal, es decir, el resultado puede ser ajustado a un valor de albúmina de 4 gramos sobre decilitro o una concentración proteica total de 7.73 gramos sobre decilitro. Para permitir una mejor comparación con los valores de referencia, igual se los puse aquí, ya no los había mencionado Fer, y para calcularse existen 3 fórmulas que pueden utilizarse. Es decir, el calcio corregido en miligramos sobre decilitro. Esto nos va a dar el calcio medido igual en miligramos sobre decilitro y se le va a restar la albúmina en gramos sobre decilitro más 4.0. 4.0 es la constante.
La otra formulita que podemos usar es la de calcio corregido, pero aquí vamos a usarlo en milimoles sobre litro. La otra fórmula que se puede usar es igual calcio corregido, pero en miligramos. Aquí son las tres formulitas que podemos usar. Cada quien se va a acomodar a la que se le haga más fácil o a la que se le haga más sencilla. Y ahora sí la sigue, de favor. ¿Cuál es la importancia de la albúmina? Bueno, las modificaciones de los niveles séricos de albúmina producen alteraciones en el nivel del calcio sérico total, pero no influyen sobre la fracción ionizada. La unión de calcio con albúmina está relacionada con la concentración de protones. Es decir, al aumentar la concentración de protones, va a disminuir la cantidad de calcio unido a la albúmina y aumenta la corrección de calcio iónico. Y al contrario, al disminuir la concentración de protones, la cantidad de calcio unido a albúmina y disminuye la concentración de calcio iónico. La que sigue, de favor. Y del fósforo. Bueno, cuando hay hiperfosfatemia, aquí vamos a usar aglutinantes del fósforo, como son el sucralfato y antiácidos que contienen aluminio. Esto para reducir los niveles de fosfosérico. También las tabletas de acetato de calcio cuando se presenta hipocalcemia al mismo tiempo. Cuando estas terapéuticas fracasan, se va a recurrir a la diálisis. Esto se reserva para pacientes con insuficiencia renal. La que sigue, de favor. La hipofosfatemia. Aquí se va a llevar una terapéutica dependiendo el grado de deficiencia. Cuando el paciente tiene tolerancia al uso de complementos por vía oral, se le va a administrar por esta vía, aunque se escuche redundante. Bueno, cuando no lo tolera, se va a poder usar la vía intestinal o la vía parenteral. La que sigue, de favor. En hipermagnesemia, el tratamiento. Aquí tenemos que llevar medidas para suspender las fuentes exógenas, restituir el déficit de volumen y, si existe, corregir la acidosis. Cuando los síntomas son agudos, vamos a usar cloruro de calcio desde 5 hasta 10 miligramos para contrarrestar los efectos cardiovasculares, pero si persisten valores elevados o los síntomas, igual que los anteriores, vamos a necesitar diálisis o hemodiálisis. La que sigue, de favor. Para la hipomagnesemia, para la falta de magnesio va a ser necesaria la administración vía oral si es asintomática o leve, o dependiendo de la gravedad y de los síntomas, podemos usar una restitución intravenosa. Cuando el déficit es grave, es decir, cuando es menor de 1.0 mini equivalentes sobre litro o en pacientes sintomáticos, vamos a usar de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio por vía intravenosa durante 15 minutos. La que sigue, de favor. Para la hipomagnesemia, se pueden administrar durante 2 minutos cuando existe taquicardia ventricular, polimorfa en arritmias ventricular. Esto va a ser bajo vigilancia electrocardiográfica. Debemos tener cuidado al administrar grandes cantidades de magnesio porque podemos provocar una intoxicación. Y en la administración simultánea de gluconato de calcio para contrarrestar los efectos secundarios adversos, ya que corrige la hipocalcemia que acompaña con frecuencia a la hipomagnesemia. La que sigue, de favor. Igual aquí les dejé 2 cuadritos del protocolo para el tratamiento de restitución de electrolitos. Aquí, como lo podemos ver, viene desde potasio, magnesio, calcio y viene la vía de administración y cuánto es lo que se va a requerir. La que sigue, de favor. Ahora pasamos con el tratamiento preoperatorio con líquidos. Y bueno, aquí es posible que en una persona sana solo se requiera administrar líquidos para sostén antes de la intervención quirúrgica, si es que está indicado el ayuno.
Sin embargo, esto no abarca la restitución de un déficit preexistente o de las pérdidas constantes de líquido. Para esto, bueno, hay que calcular los líquidos y vamos a utilizar el método de superficie corporal total, el cual nos dice que el requerimiento de líquido va a variar entre 1200 a 1800 con un promedio de 1500 centímetros cúbicos sobre metro sobre día. Y bueno, la superficie corporal, la fórmula va a ser que vamos a multiplicar peso por 4 más 7 entre peso más 90. Por ejemplo, en un paciente de 9 años que pesa 27 kilos, ¿cuánto es su líquido de mantenimiento? Bueno, primero vamos a calcular su superficie corporal y luego su requerimiento. Para calcular la superficie corporal, pues es la fórmula que es 27, porque pues pesa 27 kilos, por 4 más 7 entre el peso, que son 27 kilos, más 90, lo cual nos va a dar que la superficie corporal es igual a 0.98 metros cúbicos. Entonces, su requerimiento líquido va a ser que vamos a multiplicar pues el 0.98 metros cúbicos por los 1500 centímetros cúbicos sobre metro cúbico sobre día, que es lo del requerimiento del líquido, que va a ser igual a 1470 centímetros cúbicos al día. Y bueno, los requerimientos de calcio son de 1 a 2 milequivalentes por kilo de peso. Aquí vamos a tomar el valor más bajo, es decir, en un paciente de 60 kilos va a requerir 60 milequivalentes de potasio en 24 horas. Sin embargo, el potasio está indicado solo en pacientes que están en ayuno. Como la fuente del potasio es la dieta, pues un paciente que está tolerando la vía oral y que está canalizado no requiere potasio. Ahora vamos a pasar a los requerimientos de sodio. Bueno, aquí se requieren de 2 a 4 milequivalentes de sodio en 24 horas. Y un paciente de 60 kilogramos entonces requiere 120 milequivalentes de sodio. Y bueno, la solución fisiológica tiene 154 milequivalentes de cloruro de sodio. Para evitar una cetosis con un paciente en ayuno se requieren por lo menos 100 gramos de glucosa cada 24 horas y una solución glucosada al 5% tiene 50 gramos de glucosa. Una estrategia alternativa es reponer las pérdidas de agua diarias calculadas en orina, heces y pérdidas insensibles con solución salina hipotónica y no con agua sola, lo cual aporta un poco de sodio a los riñones para que ajusten la concentración. Aunque no debe haber indicaciones médicas sistemáticas para líquidos de mantenimiento, estos dos métodos permiten el uso adecuado de la solución glucosa al 5% en cloruro de sodio al 9%, al 0.9% a razón de 100 mililitros sobre hora como tratamiento inicial y se agrega potasio para los pacientes con función renal normal. Y bueno, cuando se diagnostica un déficit de volumen, se inicia la restitución rápida de líquidos, por lo general con una solución cristaloide isotónica según el perfil particular de electrolitos. Y los pacientes con signos cardiovasculares de déficit de volumen deben recibir un bolo de 1 a 2 litros de líquido isotónico seguido de una infusión continua. Si el déficit de volumen cursa con anomalías electrolíticas y sintomáticas, es necesario corregirlas a tal grado que se alivien los síntomas agudos antes de la intervención quirúrgica. En el caso de corregir la hipernatremia grave relacionada con un déficit de volumen, se evita una disminución rápida peligrosa de la osmolaridad extracelular por la infusión de solución glucosada al 5%. Entonces, es más seguro corregir el trastorno con lentitud mediante solución salina al 0.45% o Ringer con lactato en lugar de glucosa al 5% sola. Y bueno, de esta manera pues se va a corregir con seguridad y lentitud la hipernatremia y también el déficit de volumen concurrente. Con la inducción de la anestesia, bueno, vamos a pasar al tratamiento intraoperatorio con líquidos y con la inducción de la anestesia se pierden los mecanismos compensadores y pues esto aquí se va a presentar una hipotensión si no se atiende de modo apropiado los déficits de volumen antes de la intervención quirúrgica.
y es posible evitar la inestabilidad hemodinámica si se corrigen las pérdidas de líquidos conocidas, se restituyen las pérdidas en curso y se proporciona un tratamiento adecuado con líquidos de sostén en el periodo preoperatorio. Las operaciones abdominales abiertas, además de la pérdida de sangre medida durante el procedimiento, también se acompañan de pérdidas extracelulares constantes en forma de edema de la pared intestinal, líquido peritoneal y edema de la herida durante el procedimiento. Estas situaciones van a presentar cambios en la distribución, ya que el volumen funcional del líquido extracelular se reduce, pero el cuerpo no pierde líquidos. Y bueno, estas pérdidas funcionales se denominan pérdidas parasitarias, secuestro o edema en tercer espacio, ya que el volumen perdido no participa en las funciones normales del líquido extracelular. El tratamiento postoperatorio. Bueno, aquí el tratamiento postoperatorio con líquidos se basa en el estado del volumen estimado del paciente en el momento y las pérdidas constantes de líquido proyectadas. Es necesario corregir cualquier déficit por pérdida preoperatoria o intraoperatoria e incluir las cantidades necesarias constantes aunadas a los líquidos de sostén. Y en el periodo inicial del postoperatorio se debe administrar una solución isotónica, como ya lo habíamos visto. Después de las 24 a 48 horas iniciales se cambian los líquidos a una solución glucosada al 5% en solución salina al 0.45%, a las que se añade dextrosa en pacientes que no toleran la nutrición entérica. Si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, entonces se va a añadir potasio a los líquidos intravenosos. Y bueno, es importante añadir que las prescripciones diarias de líquidos deben iniciar con la valoración del estado de volumen del paciente y la estimación de anomalías electrolíticas. Vamos a pasar a las consideraciones especiales en pacientes posoperatorios. Un trastorno común en el posoperatorio es el exceso de volumen. Y bueno, la administración de líquidos isotónicos mayor que la necesidad real puede dar al resultado de la expansión del volumen. Y la causa podría ser una estimación excesiva de las pérdidas del tercer espacio o gastrointestinales constantes que es difícil cuantificar de manera exacta. El primer signo de sobrecarga de volumen es un aumento de peso. El paciente promedio en el posoperatorio que no recibe apoyo nutricional debe perder alrededor de 0.11 a 0.23 kilogramos días por el catabolismo. Y bueno, aquí podemos ver en esa tablita los demás signos que presentan el exceso de volumen. Como podemos ver, pues es el aumento de peso, el periférico, incremento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central, venas del cuello distendidas, un soplo, tema intestinal y pulmonar. Y además de eso, también pues se va a encontrar el déficit de volumen en pacientes quirúrgicos. Y esto es si no se corrigieron del todo las pérdidas en el periodo preoperatorio. También se puede dar si se subestimaron las que ocurrieron durante la intervención o las pérdidas durante el periodo postoperatorio fueron mayores de las que aparecieron. Y bueno, pues aquí también podemos observar sus signos y síntomas del déficit de volumen, que pues es la pérdida de peso, disminución de la presencia de la piel, taquicardia o ortostasis, venas del cuello colapsadas, oliguria, hiperazoemia. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí el tratamiento va a depender del volumen y la composición de la pérdida de los líquidos. En casi todos los casos de déficit de volumen, será suficiente restituirlo con un líquido isotónico mientras se valoran las alteraciones en la concentración y en la composición. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.